Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a analizar una de esas paradojas de nuestra época. Sí. ¿Cómo puede ser que la comida, que es lo que nos da la vida, se convierta para algunas personas en una fuente de tanto sufrimiento? Ujú. Y más importante, claro, ¿cómo se reconstruye esa relación rota? Tenemos un texto especializado que nos va a servir un poco de guía para explorar los trastornos de la conducta alimentaria. La idea es ir más allá de los estereotipos, de la anorexia a la bulimia, y entender qué hay detrás, qué otras formas existen, y sobre todo, cómo se aborda el camino de vuelta. Es que esa es la clave. Porque lo que se ve, lo que sale en las noticias, es la comida, el peso, pero eso es solo la punta del iceberg. Claro, El conflicto real es emocional. Y el texto nos va a ayudar a ver la importancia de un enfoque que no mire solo la báscula, sino que construya una alianza con la persona y su familia, que al final es fundamental para que la recuperación sea posible. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por la más conocida, quizá. La anorexia nerviosa. Ajá. se define como una pérdida voluntaria de peso, un miedo atroz a engordar y una visión, bueno, totalmente distorsionada del propio cuerpo. Pero aquí hay un matiz que me parece clave, y es que no es falta de apetito, ¿verdad? Es algo más. Activo, justo. Es un rechazo consciente, deliberado, a comer. Es una lucha constante contra las señales de hambre del propio cuerpo. Una batalla diaria. Claro. Y a nivel psicológico, el perfil suele ser muy claro, ¿eh? Perfeccionismo extremo, una necesidad de control casi obsesiva y una autoestima muy frágil. Al final, el control sobre lo que comen se convierte en la única parcela de su vida donde sienten que tienen el poder absoluto. Es la ilusión de control en medio del caos. Y por eso se insiste tanto en que el tratamiento tiene que ser precoz. Es que es vital. Cuanto más tiempo pasa, las complicaciones médicas pueden ser gravísimas y la conducta se arraiga mucho más. Piensa que el cuerpo empieza a consumir sus propias reservas. Afecta al corazón, a los huesos, a todo. Claro. Por eso el enfoque tiene que ser interdisciplinario. Médicos, psicólogos, nutricionistas. Todos a una para cambiar no solo el peso, sino la relación con la comida y con uno mismo. Y si el control férreo define a la anorexia, en la bulimia nerviosa, pues nos encontramos con todo lo contrario. La pérdida de control y el ciclo de culpa. Primero vienen los atracones, que son episodios donde se come una cantidad enorme de comida en muy poco tiempo con una sensación de descontrol total. Y justo después, para intentar, contrarrestar eso, aparecen las conductas purgativas. Que pueden ser vómitos, pero no solo eso, ¿no? No, solo eso. Pueden ser vómitos, sí, pero también el abuso de laxantes, de diuréticos, ayunos extremos o incluso horas y horas de ejercicio físico compulsivo. Ujú. Y hay un dato muy revelador. A diferencia de la anorexia, la gente con bulimia suele mantener un peso normal. Y esto es una trampa terrible, porque les permite ocultar el trastorno durante años. El sufrimiento es completamente invisible, un sufrimiento silencioso pero que deja secuelas físicas, devastadoras, aunque no se vean. Devastadoras. El texto lo deja muy claro. El ácido de los vómitos provoca un daño dental irreversible, puede causar esofagitis, pero lo más peligroso, son los desequilibrios de electrolitos. ¿Qué es eso exactamente? Pues que se pierden minerales esenciales, como el potasio, que son vitales para que el corazón lata bien. Un desajuste ahí puede provocar arritmias cardíacas muy graves. Y a nivel psicológico, pues es un perfil marcado por la impulsividad, la culpa constante, la vergüenza y ese miedo a engordar que lo domina todo. Vale, la teoría está clara, pero la parte que a mí me fascina y me cuesta imaginar es el cómo. O sea, ¿cómo diseñas un plan de comidas para alguien que le tiene pánico a la comida? En la anorexia, por ejemplo, se habla de empezar con un aumento de solo unas 250 o 300 kilocalorías. A ver, un momento. ¿Solo 250? Sí. Suena poquísimo. Si quieres que ganen peso, ¿por qué no más? Parece contraintuitivo. Parece contraintuitivo, sí, pero tiene una lógica fisiológica y psicológica aplastante. Para que nos hagamos una idea, 250 calorías es como añadir medio sándwich al día o un yogur con unos frutos secos. Ya.
Parece poco, pero es un primer paso gigante. Fisiológicamente, el metabolismo de una persona que lleva tiempo con una restricción severa está ralentizado al máximo. El cuerpo está en modo supervivencia. Claro. Con ese pequeño extra de energía, ya es suficiente para detener la pérdida de peso, que es el primer gran objetivo. Ah, o sea que el primer objetivo ni siquiera es ganar peso, es dejar de perderlo. Esa es la idea. Eso es un cambio de paradigma total. No es la báscula subiendo, es frenar la caída. Justo. Y psicológicamente, este inicio tan lento es crucial para manejar ese miedo abrumador a engordar de golpe. Permite construir confianza con el nutricionista, demostrar que se puede comer un poco más sin que ocurra la catástrofe que imaginan. Entiendo. Y además hay un punto muy importante. Al principio es normal que haya una ganancia de peso algo rápida, pero no es grasa. Es sobre todo retención de líquidos y electrolitos, porque el cuerpo se está rehidratando. Hay que explicarlo muy bien para que no se asusten. Entiendo. Es un proceso de reconstruir la confianza, no solo en el terapeuta, sino en el propio cuerpo. ¿Y el diseño del plan, cómo es? Pues es muy medido, se incluyen todos los grupos de alimentos para ir normalizando, pero se empieza con porciones pequeñas, que la persona vea que puede asumirlas. Vale. Se estructura el día en 4 comidas, quizá con alguna colación, para crear un hábito. Y se les da una regla de oro. El plan es una guía de mínimos. Se puede comer más si un día se sienten con ganas, pero nunca, nunca menos. Y a partir de ahí se va subiendo poco a poco. Sí, el aumento suele ser de unas 200 kilocalorías por semana. Es un ritmo que permite la adaptación física y sobre todo la aceptación psicológica. A veces incluso se hacen pausas. Hay semanas en las que no se suben calorías porque hay que trabajar otras áreas emocionales. Como decías, el primer gran éxito, el que lo cambia todo, es simplemente detener la pérdida de peso. Ese es el punto de inflexión. Y claro, hemos hablado de anorexia y bulimia, que son las más conocidas, pero el texto nos abre los ojos a un espectro mucho más amplio. Por ejemplo, los TANES, los trastornos de la conducta alimentaria no específicos. O sea, que hay gente que sufre, pero no encaja en el diagnóstico de manual. Exacto. Los TANES son un poco el cajón desastre para gente que claramente tiene una relación patológica con la comida, pero no cumple todos y cada uno de los criterios. Un ejemplo. Pues una mujer con todas las conductas y el pánico de la anorexia, pero que su peso, por lo que sea, se mantiene dentro de la normalidad. Es una forma de asegurar que no se queden fuera del sistema de ayuda. Lo cual es crucial porque me imagino que el riesgo ahí es que, como no tienen la etiqueta clásica, se tarde mucho en diagnosticar. Ese es el gran peligro, sí. Un diagnóstico tardío hace que todo se vuelva más crónico, más difícil de tratar. Luego tenemos el trastorno por atracón, el TAC. Ajá. Son atracones como en la bulimia, pero sin las conductas para compensar. Esto provoca una culpa enorme, mucho malestar, y a menudo se asocia con sobrepeso u obesidad. Y luego hay uno que me ha llamado muchísimo la atención porque creo que roza lo que nuestra cultura a veces considera normal o incluso admirable, la ortorexia. Ah, la ortorexia. Es que lo fascinante de este trastorno es cómo se camufla en la cultura del bienestar, del wellness. Totalmente. Aquí la obsesión no son las calorías, la cantidad, sino la calidad. Es la obsesión por comer sano, puro, correcto. Se empieza eliminando las grasas, luego los azúcares, los procesados, los lácteos, el gluten y la lista de alimentos prohibidos o impuros va creciendo hasta que la dieta se vuelve extremadamente restrictiva. Y es que te paras a pensar y ese lenguaje está por todas partes en redes sociales. Comida limpia, alimentos sin culpa, detox. El texto te obliga a mirar con otros ojos lo que hemos normalizado. Totalmente. Y por eso puede pasar tan desapercibido. Las familias a menudo están inmersas en esta misma cultura y no ven el problema hasta que la persona tiene carencias nutricionales serias o un aislamiento social brutal. Parte del tratamiento, de hecho, es desmitificar esos conceptos tan rígidos. Para cerrar este abanico, se menciona brevemente el síndrome del comedor nocturno. Sí, es un patrón muy curioso. La persona apenas come durante el día, como una anorexia diurna, pero por la noche sufre hiperfágila, un aumento descontrolado del apetito. Ajá. Come más del 35% de sus calorías diarias después de cenar y es común que se despierte por la noche con una necesidad imperiosa de comer. Suele estar muy ligado a la depresión, la ansiedad. Para bajar toda esta teoría a tierra,
El texto nos presenta un caso clínico. Es un adolescente de 16 años, mide 1,72 y pesa 55 kilos. Va a la consulta porque lleva un año con amenorrea, o sea, sin la menstruación. Lo que a ella le preocupa es que ha engordado 2,5 kilos y se ve gordísima. Además, hace hora y media de gimnasia aeróbica todos los días, y su dieta es increíblemente restrictiva. Es un caso de libro, una presentación clásica de anorexia nerviosa. Tienes todos los elementos. La amenorrea, que es la señal del cuerpo de que no tiene energía, la preocupación desproporcionada por el peso, la distorsión de la imagen. El ejercicio excesivo. Exacto. Y el tratamiento que se plantea sigue, paso a paso, lo que hemos comentado. Establecer un peso objetivo realista, diseñar ese plan de alimentación progresivo, pactar una reducción del ejercicio y, por supuesto, el acompañamiento psicológico para trabajar la ansiedad y esa imagen distorsionada. Y esto me lleva a la última parte del texto, que amplía el foco. Habla de los planes de recuperación de peso en general, que no solo son para los TCA. Así es, son para cualquier persona que necesite ganar peso, ya sea por una enfermedad, por estrés crónico, y las pautas son muy interesantes porque van a la contra de casi todo lo que oímos sobre dietas. A ver. El objetivo es un aumento calórico gradual, unas 300 a 500 kilocalorías extra al día. Y para que el sistema digestivo no se sobrecargue, se recomienda fraccionar mucho la ingesta, hacer hasta 6 comidas pequeñas al día. Y la selección de alimentos también es muy específica, casi antiintuitiva para la mentalidad healthy de hoy. Totalmente. Se priorizan los hidratos de carbono y las grasas saludables, porque son la principal fuente de energía. Así ahorramos las proteínas para que puedan construir músculo. Al principio incluso se recomienda reducir la fibra. Por ejemplo, usar pan blanco en vez de integral. Reducir la fibra, eso choca con todo lo que nos dicen. Claro, porque la fibra produce mucha saciedad y aquí no nos interesa que la persona se sienta llena enseguida. Buscamos alimentos con alta densidad energética en poco volumen. Se prefieren texturas blandas, líquidas. Vale. Y se dan ejemplos muy prácticos. Enriquecer la leche con leche en polvo, usar quesos para gratinar, añadir frutos secos triturados a los yogures. Se trata de sumar calorías de forma inteligente. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con las grandes ideas de este análisis, la primera, y para mí la más importante, es que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales complejas. No son una elección, ni un capricho. Sin duda. La segunda idea clave es que, precisamente por eso, el tratamiento tiene que ser un traje a medida. No hay fórmulas mágicas. Es un proceso gradual, holístico, personalizado, que combina nutrición, psicología y a veces apoyo médico. Y la tercera, que me parece una llamada de atención, es que hay todo un espectro de sufrimiento más allá de la anorexia o la bulimia. Y algunos, como la ortorexia, están peligrosamente conectados con la cultura actual, que bajo la bandera de la salud a veces promueve conductas obsesivas. Y como mensaje final, creo que lo que se desprende de todo es que la recuperación se basa en un enfoque compasivo. Es tan importante entender el porqué de la conducta, ese conflicto emocional que hay debajo, como gestionar el qué se come. Si no se aborda la raíz del sufrimiento, los cambios en la dieta nunca serán sostenibles. Totalmente. Y para terminar, hay un concepto que el texto menciona de pasada y que me ha dejado dándole vueltas: la hiperdelgadez profesional. Se refiere a modelos, bailarines, atletas, que mantienen un peso muy bajo por su profesión, pero en teoría sin una psicopatología detrás. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿En qué punto la disciplina profesional o incluso la búsqueda de la salud cruza esa delgada y peligrosa línea y se convierte en un trastorno? ¿Dónde dibuja la sociedad esa línea y cómo nos afecta esa presión a todos los demás?